Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y ya habíamos visto en los videos anteriores cómo el Señor está hablándonos acerca de la familia, del rol de la esposa, del rol del esposo, y ahora va a hablar acerca del rol de los hijos. Pero previamente a ello, quisiera poder meditar en algunos acontecimientos que han estado pasando en el mundo. Desde los años 1800, en Europa y Estados Unidos, comienzan a aparecer las primeras guarderías, como espacios en los cuales se cuida a los niños pequeños a edad temprana porque mamá y papá están trabajando. Luego de la Primera Guerra Mundial, comienza a aparecer mucho más todavía abundantemente estas guarderías porque ya mamá sale a trabajar y se necesita cuidar a estos niños. Aproximadamente ya en el siglo XX, por los años 1960 a 70, comienza a surgir el discurso acerca de la necesidad de la educación infantil, ya que hay más mujeres que están trabajando y el Estado va a necesitar ocuparse de esta educación infantil. ¿Cómo? Creando jardines para cuidar a los niños entre 6 meses hasta los 6 años y de ahí comenzar sus estudios regulares, Y esta idea comenzó a entrar tanto en la sociedad porque la idea era enseñarle también creencias, valores, formas de conducta y obviamente todo esto lejos de lo que los principios de Dios nos pueda decir, Porque quienes van a enseñar estos valores generalmente eran personas que no conocían al Señor y no conocían la palabra de Dios, Y desde ahí los niños empiezan a ser despegados de sus padres cada vez más a temprana edad y también los jóvenes cada vez a más temprana edad quieren salir de la autoridad de los padres. Los niños y los jóvenes cada vez más son separados a una temprana edad, a una edad crucial para ellos y entregados a un sistema en el cual van a prácticamente influenciar en toda su vida. Y decimos que es un tiempo crucial porque es un tiempo en el cual los niños y los jóvenes tienen que ser influenciados por los padres, La influencia que ejercen los padres en este tiempo es primordial en la vida de los niños, de los jóvenes y lamentablemente ahora lo están haciendo personas extrañas. Cuando los padres desisten de esta tarea de cuidar a sus hijos, no se les enseña libertad a los niños. Lo que se les enseña o a donde se les arroja finalmente es a una esclavitud, a la esclavitud propia de sus pasiones y deseos. Porque si no nos hacemos cargo de ellos, les entregamos a ellos a que puedan caminar como ellos quieran finalmente. Y ese no es el patrón de Dios para la crianza de los hijos y la respuesta de los hijos a los padres. Vamos a ver en video posterior cómo el Señor nos habla a los padres, cómo es que tenemos que tener la crianza con los hijos, pero hoy nos vamos a ocupar de los primeros versículos del capítulo 6 de Efesios, que habla de los deberes de los hijos. Por tanto, si debemos tener una influencia sobre sus niños, la respuesta de nuestros hijos es clara de parte de Dios. Dice en Efesios capítulo 6 del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que nos dice es, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y en todo este texto vemos que hay dos palabras claves, la obediencia y la honra. El obedecer y el honrar a los padres. Respecto a la obediencia, la palabra misma nos habla de estar bajo una voz. Y la idea es escuchar con atención al que está justamente sobre nosotros para hacer lo que nos ordena. Entonces Pablo nos dice en otras palabras que los hijos deben colocarse bajo la voz de autoridad de sus padres para escucharlos atentamente y obedecer inmediatamente. No puede haber obediencia, por tanto, donde no hay atención y donde no se reconoce la autoridad de quien habla. Entonces, para ello se necesita reconocer la autoridad, prestar atención para poder obedecer. Si no, no hay obediencia. Ya en lo natural es así. Si no prestamos atención a una directiva, a una dirección que nos dan, no vamos a poder obedecer. Si no prestamos atención a la palabra de Dios, no vamos a saber qué es lo que Dios nos dice para poder obedecer. Entonces, básicamente se necesita tener atención a lo que se nos está hablando para poder nosotros obedecer. Y obviamente Pablo está suponiendo que los padres también están diciendo, están dando instrucciones claras y autoritativas a sus hijos, Porque si los hijos van a estar atentos a escuchar, entonces los padres también tienen que dar direcciones claras y autoritativas para que sus hijos puedan oír y también puedan obedecer. Por tanto, niños, jóvenes, les hablo a ustedes, que puedan estar escuchando este video. Cuando habla su papá, cuando habla su mamá, deben poner toda su atención.
porque está hablando papá, está hablando mamá, y deben tratar de entender lo que ellos están diciendo. ¿Para qué? Para poder obedecer de inmediato. Pero a su vez, jóvenes, niños, Dios no pide solo obediencia, sino también pide honra. Y la palabra honra nos habla de algo pesado. Cuando en la Biblia habla, por ejemplo, que debemos dar honra al nombre de Dios, significa que, o está implícito que este nombre de Dios es algo pesado, es algo que tiene peso. Y vamos nosotros a tener justamente la atención, la honra, valga la redundancia, porque hay un peso en su propio nombre. En otras palabras, que no puede tomarse con ligereza el nombre de Dios. Honra el nombre de Dios nos está hablando de que no debemos tomar con ligereza el nombre de Dios, porque es alguien de peso que se está presentando y hay que tomarle atención. En lo práctico ocurre también lo mismo. Cuando una autoridad va a hablar, se supone que todos debemos tomar atención porque va a hablar. Cuando el presidente de la República va a dar un mensaje presidencial, todos tomamos atención, todos los medios de comunicación atención, porque es alguien de peso, ¿no? Hay autoridad en lo que va a decir. Y lo mismo es con los padres, ¿no? Debemos considerarles a ellos justamente como alguien importante que va a hablar. Debemos valorarlos, nuestros padres deben ser extremadamente valiosos, jóvenes, a nuestros ojos para poder escucharles y obedecer. Obviamente, si desestimamos, si despreciamos a los padres, no vamos a poder escuchar, y si no escuchamos, no vamos a poder obedecer. Debemos tratarles a ellos en lo que son, ¿no? Que son nuestros padres, independiente de la conducta, independiente de cómo se porten, pero son nuestros padres y ellos merecen honra. Eso significa que no debemos considerarlos como cualquier cosa, sino debemos escuchar, ¿no? Escuchar, porque lo contrario, obviamente, a la honra, ¿qué es? Es el irrespeto, el desprecio que se pueda tener a los padres, es tener a los padres en poca cosa. Y si tenemos a los padres en poca cosa, entonces su palabra no es importante, y si no es importante, no vamos a escuchar, y ahí el desprecio, ¿no? Y lamentablemente vemos en esta sociedad muchas veces eso, ¿no? Que hay un desprecio, aunque los hijos puedan decir, no, yo no desprecio a mis padres, pero sí es un desprecio, ¿no? Por su palabra. Porque tenemos la idea de repente de que lo que va a decir papá, lo que va a decir mamá no es algo tan importante, ya lo hemos escuchado tantas veces y hay esa actitud de no es importante. Y si no escucho, no voy a obedecer. Pero estoy finalmente, ¿qué? Despreciando a mi papá, despreciando a mi mamá, ¿no? Palabras como, ay, está otra vez comienza la cantaleta, ¿no? Otra vez me van a decir lo mismo, ya cuántas veces, ¿no? Y capaz lo decimos o no lo decimos en voz alta, pero sí lo pensamos de repente, ¿no? Que de repente si los padres nos dicen recoge las cosas, ordena tu cuarto, que tienda la cama, que lave los platos, etcétera, cualquiera de los mandados, y de repente en nuestros corazones, en nuestra mente surge, ay, otra vez, ¿no? Otra vez este loco, otra vez esta loca, otra vez fastidiando mi vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos despreciando finalmente nuestros padres, ¿no? O tal vez no entendemos lo que estamos haciendo, pero sí, lo que estamos haciendo es despreciar a nuestro papá, despreciar a nuestra madre. Y Dios quería establecer bien clara la dirección para los hijos. Los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo, y deben honrar a sus padres. Y Dios lo ha dicho claro desde el principio. Este mandato es el quinto mandamiento en la ley de Dios, ¿no? Y en todo el Antiguo Testamento Dios hablaba claramente acerca de esto. Retrocedamos un poco a Éxodo capítulo 21, verso 15. Miren el pensamiento de Dios. Dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá, ¿no? El que hiere a su padre y a su madre morirá. El que hiere no solo físicamente, ¿no? Sino hay heridas que se pueden producir aún con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar, con insultos, con desprecios, y provocamos esas heridas en nuestros padres. Y dice, el que hiere a su padre o madre morirá, ¿no? Este es el pensamiento de Dios. Recordemos que cuando hay injusticias, cuando ocurren injusticias y hay una víctima en una situación, una confrontación, Dios siempre se pone al lado de la víctima, ¿no? Decíamos, por ejemplo,
Cuando en un matrimonio el hombre es desleal con su esposa, Dios se pone a favor de la esposa y decíamos no iba a aceptar las ofrendas del hombre o no iba a escuchar, no iba a recibir las oraciones de esa persona porque se ponía de ese lado y viceversa también, ¿no? Si el agraviado es el esposo, en este caso Dios se va a poner al lado de siempre del agraviado. Y en este caso también, si los hijos hieren a sus padres, Dios se va a poner del lado de sus padres. ¿Y qué es el pensamiento de Dios? Este hijo no merece vivir, debe morir, ¿no? Dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. 2 versículos más abajo, en el verso 17 de este mismo capítulo 21, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El que maldijere, el que emite una maldición, el que mal hable de sus padres, ¿no? Maldición, maldecir, es un mal hablar de sus padres igual, ¿no? El pensamiento de Dios es que este no se merece vivir, este hijo no se merece vivir porque habla mal de sus padres, levanta maldición hacia sus padres, hiere a sus padres, necesita morir, ¿no? Ese es el pensamiento mismo de Dios. Y Dios ha sido claro desde el inicio y sigue siendo claro también en el Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, no, pero estas son las leyes del Antiguo Testamento y no, esto acá es el tiempo de la gracia y entonces Dios soporta a los hijos. No, miren, escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y claramente en el Nuevo Testamento nos dice que la desobediencia a los padres es un signo inequívoco de que una sociedad se está pervirtiendo y que una sociedad está bajo la ira de Dios. Mire, vayamos a las Escrituras. Dice en Romanos capítulo 1, verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Como estas personas no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entrega. Es un juicio de Dios. Ok, ustedes no quieren tenerlo en cuenta, muy bien. Y los entrega, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dentro de esa lista está, dice, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren, dentro de esa lista está ¿qué? Los desobedientes a los padres. Pero sigue diciendo, verso 32, ¿quiénes? Todas estas personas que están haciendo esto, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es ese? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que lo hacen, sino también los que se complacen y los que practican. ¿Quiénes son dignos de muerte? Todos los que están haciendo todas estas cosas, entre los cuales son ¿qué? La desobediencia a los padres. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Su palabra no cambia, su palabra no pasará, ¿no es cierto? Y el pensamiento de Dios para la desobediencia es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Estos son dignos de muerte, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, Pablo le decía a Timoteo esto, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Hay tiempos peligrosos que vienen, y dice, ¿cómo vas a reconocer que es un tiempo peligroso? Un tiempo peligroso, un tiempo en el cual la sociedad está ya corrupta, está destruyéndose prácticamente, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y sigue, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. A estos evita. Y en esta lista, ¿quién está? Está los desobedientes a los padres. A estos evita. ¿Por qué? Porque estos son parte ya del juicio de Dios, están en esta prisión de maldad, ¿no? Entonces, miren, la desobediencia a los padres es un signo inequívoco de ser tiempos peligrosos. Lamentablemente vemos cada vez más en estos tiempos rebeldía de los hijos a los padres, la desobediencia de los padres a los hijos. Cada vez más pequeños van desobedeciendo a los padres y es un signo inequívoco de que esta sociedad está corrompiéndose cada vez más. Y no solo ellos, sino como hemos dicho, todos estos, dice Pablo, son dignos de muerte. Dice que tendrán apariencia de piedad,
pero niegan la eficacia de ella. Aún mucha gente dentro de las iglesias que dirán, no, sí, yo soy un hombre piadoso, yo creo en Dios, muchos jóvenes, pero son desobedientes a sus padres, dicen, niegan la eficacia realmente de la piedad, ¿no? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿no? Realmente la desobediencia a los padres es vista por Dios como algo duro, ¿no? Como algo peligroso, ¿no? Es algo necio totalmente, justamente, y Dios no va a dejarlo sin castigo, ¿no? Y Dios se va a asegurar justamente que esto no quede sin castigo. Proverbios capítulo 20, verso 20, ¿no? El sabio Salomón, igual inspirado por el Espíritu Santo, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El que maldice a su padre, a su madre, el que mal habla de sus padres, ¿no? Y la idea en general del proverbio es el que hiere, el que no honra a sus padres, ¿no? El que los desprecia a sus padres, ¿no? Hablando inclusive mal así de ellos, dice, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, ¿no? Ahora, imaginemos que estamos yendo de excursión a una cueva oscura y en esa cueva oscura, siendo de noche, se nos apaga la lámpara, se nos apaga la linterna, estamos en una oscuridad total, en una oscuridad tenebrosa. Y esa oscuridad no se puede ver, uno no puede ver hacia dónde va, uno no puede medir los peligros y se va a caer constantemente, probablemente vamos a tropezar con cosas. Y la idea del proverbio ¿qué es? Es que el hijo que no honra, que no obedece a sus padres, que es tal de que habla inclusive mal de sus padres, corre el peligro ¿de qué? De que en la vida termine caminando sin una visión, sin poder ver hacia adelante, tropezándose constantemente y no midiendo el peligro de las cosas. Recordemos otra vez, cuando en una relación hay un victimario, Dios se va a poner siempre al lado de la víctima, ¿no? Entonces, cuando el hijo desprecia a los padres, Dios se va a poner al lado de los padres. ¿Y qué va a hacer con los hijos? Una de las cosas que nos está diciendo este proverbio es que va a caminar en oscuridad. Y eso no solo como consecuencia de los no consejos de los padres, de la no dirección de los padres, sino Dios se asegura de que ocurra ello, que van a caminar en oscuridad. Y eso significa sin un rumbo, ¿no? Caminando solo en la vida sin un rumbo, sin una dirección hacia dónde ir, no sabiendo a qué dirección, y obviamente como está en una oscuridad va a tropezar constantemente con muchas cosas, y aun cuando vengan los peligros ni siquiera los va a poder ver y va a ser presa de esos diferentes peligros, de esas diferentes situaciones. Cuidado entonces, ¿no? Con la deshonra, con la desobediencia a los padres. Proverbios 30, verso 17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra vez, ¿no? El ojo que escarnece a su padre, que se burla del padre. ¿Por qué? Porque le tiene un menosprecio, porque lo tiene en menos, ¿no? Eso es deshonra totalmente a los padres, ¿no? Y menosprecia la enseñanza de la madre, de nuevo, ¿no? La tienen menos, la tienen deshonra. Ah, papá y mamá ya no saben, estos ya están viejos, están anticuados, son de otras épocas y yo no voy a escuchar, yo ya me lo sé las cosas. Dice que a dice joven, que lo que le pasa, dice, los cuervos de la cañada le saquen y lo devoren los hijos del águila. La idea es aquí otra vez, ¿no? Sin ojos no puedes ver. Y si estás ciego, la idea es de que tú vas a caminar sin dirección, vas a caminar sin saber hacia dónde vas a caminar tropezándote en la vida y vas a caminar sin poder mirar los peligros y cayendo obviamente en las trampas, en los peligros que puedan haber. Entonces, miren, y aquí habla del ojo que se burla de su padre, el ojo que escarnece, el ojo que se burla. Entonces, ya no solo son palabras. En el verso anterior, en el proverbio anterior, vimos, ¿no? El hijo que maldice, que habla, ¿no? Cosas malas de sus padres. Pero aquí habla del ojo. O sea, ya no solo es un hablar, sino aún es la actitud, ¿no? Y muchos jóvenes, cuando sus padres les dice algo, tal vez ya no están diciendo nada, pero en su corazón están, ¡ay, otra vez!, ¿no? Y levantan los ojos, esos ojos de desprecio, ¿no? Y los ojos que escarnecen a su padre, menosprecian a su madre, cuidado, ¿no? Me dice algo mamá, ya está hablando otra vez. Ya, papá, ¿hasta cuándo? ¿No? Cuidado, esos ojos, esos gestos que menosprecian, esos gestos, cuidado. A los hijos que hacen esto, la opinión de Dios es que deben quedarse ciegos. De nuevo, es que Dios se pone del lado de los padres. Para Dios es tan importante este asunto que justamente Él mismo hace que los hijos
tengan este castigo, esta disciplina de parte de Dios. Porque el ser hijos y este mandato no solo es para los hijos de los cristianos o los hijos cristianos, sino este mandato es para ¿quién? Para todos los que son hijos, independientemente si sean creyentes o no creyentes, ¿no? Es el mandato para todos, ¿no? Y por eso es que encontramos en esta sociedad cada vez más jóvenes que caminan sin saber a dónde ir. Encontramos cada vez más jóvenes que no miden los peligros del mundo mismo y caen, tropiezan una y otra vez, ¿no? En lo mismo. ¿Y por qué? Porque probablemente son parte ahora de la ira de Dios y Dios está disciplinándolos. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron a sus padres, menospreciaron los consejos de sus padres, despreciaron a sus padres, los deshonraron, los desobedecieron. Y esto no solo queda en la juventud, sino obviamente las consecuencias vamos tomándolas ya en la vida adulta y mucho más adelante. Porque recuerden que para Dios no solamente es la actitud externa que tengamos, sino también la actitud interna. Entonces, la obediencia, por eso decíamos al inicio, va de la mano con la honra. Obediencia y honra. La obediencia es el acto, pero la honra es la actitud. Muchos hijos pueden obedecer, pero sin tener la actitud de honrar, y eso no está bien, ¿no? Porque yo puedo obedecer a regañadientes, pero estoy hablando mal de mis padres. Ay, ese viejo, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo se irá? Yo me tiene harto de estar mandándome siempre estas cosas. Entonces, ese menosprecio, esas palabras que están en nuestra mente, que están en nuestro corazón, es deshonra. Y podemos haber obedecido, pero sin honra. Y eso ya no es adecuado delante de Dios. Dios nos pide la obediencia y la honra. Es un deber de los hijos obedecer a los padres y honrarlos. Ahora nos preguntamos, ¿hasta cuándo los hijos deben obedecer y honrar a los padres? Comencemos por lo que es la honra. La honra, debemos honrar a nuestros padres, ¿hasta cuándo? Hasta que ellos mueran. O hasta que nos muramos primero nosotros, ¿no? Pero la idea es que la honra nunca termina. Debemos honrar a nuestros padres hasta que ellos ya partan con el Señor, ¿no? Si son creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, ¿no? Y dentro de la honra que se debe tener a los padres, de tener la atención, el cuidado para con nuestros padres, porque obviamente a medida que vayamos avanzando en edad, nuestros padres también van avanzando en edad, se van haciendo más ancianos y van teniendo más limitaciones, ¿no? Más limitaciones económicas, más limitaciones físicas, y nuestro deber que es ayudarles en todo ello, ¿no? E inclusive económicamente, ¿no? Poder sostenerlos, ¿no? Aún en su tiempo ya de vejez, en la parte final, de repente inclusive sostenerles económicamente. Y esa es la idea de que tuvo Jesús siempre, ¿no? En Mateo capítulo 15, verso 3, si vamos ahí al Evangelio, dice Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les dice Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Les recuerda, el mandato de Dios es que deben honrar a los padres, y el que no lo hace muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, les dice a los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dice el Señor. Y estaba enojado con ellos. La ira, estaba irado con ellos. La ira de Dios estaba sobre estos hombres que estaban invalidando este mandato de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos les decían, ok, tú tienes un dinero y vas a dar a tus padres, pero en vez de dar a tus padres, tú te puedes salvar de eso diciendo que vas a dar al templo de Dios, ¿no? Obviamente las intenciones de ellos finalmente eran agarrar ese dinero, usufructuar ese dinero y etcétera. Pero la idea era que ellos, en vez de dar esa ayuda económica a sus padres, decían, esto es mi ofrenda para Dios y ya no tengo más para darte, lo siento papá, lo siento mamá, yo esto voy a contribuir al Señor y punto, ahí se acabó. Y Jesús estaba enojado con ellos y les decía, ustedes están invalidando este mandato de Dios. Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, por tanto, incluía también la honra económica. La honra económica. Y si alguien dice, porque alguien puede decir hoy inclusive, no, yo no tengo dinero para poder dar a mis padres, porque lo más que tengo voy a darle al Señor y no tengo para dar a mis padres. Cuidado, porque estamos cayendo en lo mismo que hacían los fariseos. Tal vez nadie nos está diciendo, pero sí en nuestra mente está así. Debemos cumplir con el Señor, sí, pero también cumplir con nuestros padres.
Y aún más cuando ellos van avanzando en edad y se van acercando a la vejez, ¿no? Es honrarles, es comprarles de repente. Todos sabemos cuando nuestros padres ya van avanzando en edad, se van haciendo más de edad, empiezan a portarse inclusive como niños, queriendo cosas, ¿no? Y vamos a ayudarles en su salud, vamos a ayudarles en satisfacer nuestras necesidades. Es nuestro deber. Es el deber de los hijos asistir a nuestros padres aún en su vejez y aún hasta los últimos días de su vida. Es el deber que Dios nos impone, es parte de la honra. Entonces la honra se va a ir transformando en la medida que nosotros somos pequeños, jóvenes, ya adultos, casados de repente, ya hombres maduros, ¿no? Va a irse transformando, pero siempre la honra, pensando en nuestros padres que como personas importantes, indispensables, a los cuales nosotros les debemos mucho, ¿no? Hoy en la sociedad que se estila generalmente, ¿no? Dejar abandonados a los padres, a los abuelitos, se los deja abandonados y sí, se les deja a alguien que esté cuidando, pero yo ni siquiera sé cómo le están cuidando, qué le están dando, no sé ni cómo le están alimentando, y ahí lo dejo ahí, ya pagué un dinero y punto. No, no se trata de eso. Se trata de estar ahí en todo ese proceso, porque eso es lo que Dios quiere, la honra a nuestros padres. Y algunas situaciones no son fáciles, pero el Señor nos da las fuerzas para poder seguir haciéndolo. ¿Ok? En el caso de la obediencia, ¿hasta cuándo obedecemos a nuestros padres? ¿No? ¿Hasta cuándo obedecemos? ¿También igual hasta que la muerte venga a nuestros padres? No. ¿No es cierto? Y claramente lo establece el Señor, porque si nosotros retrocedemos al capítulo anterior que vimos, a Efesios capítulo 5, verso 31, ¿qué dice? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces ya habíamos dicho en los videos anteriores qué es lo que pasa. Los hijos están en casa hasta el tiempo en que se van a casar. Una vez que se van a casar, el hijo varón y la hija mujer van a romper esas relaciones de autoridad, de obediencia con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos ya van a dejar de ser ellos y se van a unir y van a ser una sola carne y van a ser un nuevo ser, porque se unen en una sola carne, como lo vimos en el video anterior. Un nuevo ser. Y este nuevo ser va a funcionar independientemente ahora de lo que digan los padres. ¿Por qué? Porque ahora en esta nueva familia hay una cabeza que es ahora el esposo, ¿no es cierto? Un nuevo líder que es el esposo que va a dirigir a toda esta nueva familia, ¿no? Entonces, la obediencia a los padres es ¿hasta cuándo? Hasta que los hijos se casen. Ahora la pregunta es, si de repente va avanzando el tiempo y los hijos no se casan y se están quedando en casa, muy bien, entonces el principio es el mismo. Mientras que estén bajo tu techo, ellos tienen el deber de obedecerte, ¿no? Ellos tienen el deber de obedecer. Obviamente la obediencia va a ir siendo diferente a medida que crezcan nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque no es dable que tratemos a un hijo de 12 años como uno que tenga 5 o a uno que tenga 25 como si tuviese uno 17 años, ¿no? No, van madurando también nuestros hijos y nosotros también vamos madurando en esta relación con ellos y obviamente vamos a demandar algunas cosas diferentes, ¿no es cierto? Tal vez a un niño le diremos, no te amarras el zapato así, amárrate de esa manera, como yo te he enseñado. Pero ya un adulto de 25 años, ya él sabe amarrarse los zapatos y sabe cómo quiere amarrarse los zapatos, ¿no? Ya es totalmente diferente, ¿no? Eso no implica, obviamente, que pongamos reglas en nuestras casas mientras que estén en nuestras casas, ¿no es cierto? Porque ellos siguen siendo nuestros hijos, todavía no se han casado, están en nuestras casas y nosotros ponemos las reglas en casa. Por tanto, nuestro hijo puede ser de 25 años, pero como padres le diremos de repente, hijo, mira, acá se llega a las 11, máximo a las 12, ¿no? Y tú no puedes estar viniendo más allá de este horario, ¿no? No, pero yo ya soy un adulto, papá y mamá, a mí no me ponen esas reglas, lo siento, pero mientras que estés en nuestra casa, esas son las reglas y tú tienes el deber de obedecerlas, ¿no? Entonces así, eso es muy claro, lo que el Señor nos instruye en su palabra. Decía que a medida que maduren los hijos, obviamente vamos a irles soltando en libertad
en cuanto a las decisiones que van a tomar. Recordemos, los niños pequeños de medio año, de repente teníamos que comprarles su ropa, la ropa que a nosotros nos gusta, los vestimos como a nosotros nos gusta, pero a medida que van creciendo, ellos van tomando sus propios gustos, quieren un polo de un personaje de repente en la televisión y empiezan a adquirir su propia personalidad. ¿Y en qué medida vamos a irlo soltando? En la medida que ellos obviamente muestren responsabilidad, madurez, confianza, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un hijo adolescente que de repente ya quiere vestirse de una manera y me dice, en lo personal digo, ¿no? Tengo un hijo adolescente y me dice, papá, quiero ponerme un arete. No, olvídate, yo no te voy a dejar poner arete porque tú estás en mi casa. No, pero papá, es que yo ya soy grande. Lo siento. No está mostrando ¿qué? Madurez, no está mostrando responsabilidad, ¿no? En el criterio que tengo en mi casa y por tanto, obviamente voy a limitar algunas cosas, ¿no? En él. Igual, en el lado de mi hija de repente, ¿no? Ella ya está creciendo y de repente dice, papá, yo quiero una minifalda, ¿no? Entonces, no está mostrando la madurez, no está mostrando la responsabilidad en su vestir y de acuerdo a los criterios que yo tengo en mi casa, entonces voy a limitar eso. ¿Hasta qué? Hasta que yo entienda y vea que ya es maduro para inclusive su forma de vestir, sus salidas, manejo del dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, jóvenes, niños, ustedes van a ir adquiriendo más libertad y en lo natural pasa también mientras veamos en ustedes responsabilidad, madurez y confiabilidad, ¿no? Y ustedes deben obediencia a sus padres mientras que estén en la casa paterna, ¿no? Hasta que se casen y salgan de esa casa. ¿Ok? Entonces nos preguntamos, ¿y por qué los hijos deben obedecer así? Los jóvenes se preguntan, ¿por qué debemos obedecer así? Volvemos a Efesios 6.1, al relato que nos da el Señor, y en Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En otras palabras, esto es la voluntad de Dios, esto es lo justo, esta es la voluntad de Dios, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dios lo quiere así, Cristo lo quiere así. Y en eso tenemos que caminar. Y recordemos que ideas contrarias a esto han surgido ya, ¿no? Desde hace tiempo con la idea de destruir a la familia, porque se ve a la familia justamente como un instrumento que no da libertad a los jóvenes y al contrario los van oprimiendo. En 1971, David Cooper, ¿no? Un escritor, escribía La muerte de la familia, ¿no? Y dice en su libro que es tiempo ya de desechar a la familia, 1970, ¿no? Y ya vamos arrastrando las secuelas de todos estos pensamientos, ¿no? Kate Millett, una feminista en sus escritos también políticas sexuales, ¿no? Decía que las familias deben desaparecer porque son instrumentos de opresión a las mujeres, ¿no? Claro, como se les pone determinadas reglas, son instrumentos de opresión, no se les deja crecer, no se les deja desarrollar, y la familia ya es un instrumento anticuado que debe de desaparecer. Y estas siguen siendo las premisas que vamos escuchando en el mundo. Pero Efesios capítulo 6, verso 1 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Pretender desaparecer la familia, la autoridad de los padres, es ir y atentar contra la voluntad misma de Dios. Pretender los hijos ya no obedecer a los padres, sino cada vez ser más libres, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya decíamos, no es que sean libres, sino van camino a una esclavitud de sus propias pasiones. Entonces, es ir contra la autoridad de Dios, porque dice claramente, obedeced en el Señor, porque esto es justo. Porque cuando alguien se rebela contra la autoridad establecida, se rebela contra Dios mismo. Romanos capítulo 13, verso 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, en este caso, ¿no? En la aplicación de nuestro caso, la autoridad es el padre. Quien se opone a la autoridad es el papá, la mamá. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Otra vez, ¿no? El mundo quiere destruir la familia. ¿Pero qué está haciendo? Se está oponiendo a lo establecido por Dios y esto acarrea condenación. Hijos, jóvenes, ¿no? De nuevo, oponerse a los padres es lo más necio que podemos hacer.
Oponernos a la autoridad de nuestros padres es lo más necio que podemos hacer. ¿Por qué? Dice claramente la Biblia, porque es oponernos a Dios, es pelear contra Dios mismo. Y si peleamos contra Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y esto acarrea ¿qué? Condenación para nuestras vidas, ¿no? Y de una misma manera, padres, si no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, no enseñamos a nuestros hijos a honrar, va a pasar lo contrario. Nuestros hijos van a desobedecer, van a deshonrar y los estamos mandando ¿a qué? Los estamos enviando finalmente a la condenación, porque se van a oponer a lo establecido por Dios. ¿Y qué es lo establecido por Dios? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es justo. Y todos los hijos, en un determinado momento, creemos que lo sabemos todo. Comienza la adolescencia, todos hemos pasado por eso. Creemos que ya tenemos una visión diferente del mundo, que tenemos una imagen clara del mundo, que podemos hacer todas las cosas. Pero algo que no nos debemos olvidar, jóvenes, es que sus padres han vivido una experiencia. Han vivido una experiencia que tal vez ustedes todavía no la viven. Y eso es algo justo que debemos obedecer. Es también algo justo por lo cual nosotros debemos obedecerles a ellos. Porque ellos también tuvieron malas experiencias y buenas experiencias y saben ahora lo que ustedes todavía no saben de repente, ¿no? Y eso nos permite a nosotros ayudarles en eso. Por ejemplo, la elección de carreras, la elección de gustos. Los padres ya hemos tenido una cierta experiencia y sabemos cómo es el mundo, cómo se vive en el mundo, qué es lo que está pasando. Y nuestro consejo va a ser de ayuda valiosa para ustedes. La dirección que podamos darles va a ser de ayuda valiosa a ustedes. Y eso es algo justo. Ok, tú dices, no, mi papá no tiene esta idea, mi papá esto, mi mamá lo otro. Podemos poner diferentes excusas, pero lo que sí es que necesitamos seguir obedeciéndoles porque es justo delante de Dios. Esto es lo justo para Dios. Es lo que Dios ha mandado y ahí no hay vueltas que dar. No depende ni siquiera de nuestros padres, porque sí, podemos sacar el hecho de que nuestros padres nos criaron, dieron su sacrificio por nosotros, pasaron muchos tiempos difíciles por nosotros, tal vez económicamente, emocionalmente, pero aún quisiéramos desechar eso por X motivos. Es justo delante de Dios. Es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan a los padres. El hijo que no quiere escuchar esto está yéndose contra Dios mismo. Y el que se va contra Dios mismo, como hemos visto, acarrea condenación. Y como hemos visto en los otros versículos, el pensamiento de Dios es que este hijo merece finalmente la muerte. Volvamos a Efesios capítulo 6, verso 2. Dice: la segunda parte de este mandato: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La idea de este versículo es: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento más importante que tiene una promesa, que tiene anexado una promesa. De todos los mandatos que podemos tener entre las relaciones humanas, este es el mandato más importante. Dice que inclusive viene anexado con una promesa, ¿no? Es un mandato prioritario que debemos dar atención, ¿no? Hijos y padres también, para enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice: a los que lo hagan les va a ir bien y van a tener larga vida sobre la tierra. Dios promete una bendición sobre los hijos que son obedientes y que honran a sus padres. Vuelvo a decir, a veces no obedecemos porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Pero no es así. Dios quiere que nosotros obedezcamos para que nos vaya bien, justamente. Y este principio, una vez más, no solo es para los padres creyentes, no solo es para los hijos creyentes, sino es un principio universal. Hijos que honran y obedecen a sus padres les va a ir bien y van a tener larga vida sobre esta tierra. Y la idea de larga vida es la idea de una vida armoniosa, una vida feliz, ¿no? Y esa es la promesa de Dios. No está diciendo una vida en donde vas a tener comodidades económicas, donde vas a tener una situación económica importante, fama y todo eso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que con lo que tengas y en donde el Señor te permita desarrollarte, tú vas a poder ser feliz. Tú vas a poder disfrutar de esa vida, de esa relación con tu familia. Porque ya sabemos, el dinero no lo es todo.
Podemos tener mucho dinero, pero de repente somos infelices en esa familia. Papá y mamá ni se hablan, ya están a punto de divorciarse, los hijos también están aquí y allá, viajando por aquí, por allá, pero ya ni se ven, no hay calor de familia, todo está desintegrado, esa familia está a punto de desintegrarse, lo único que les une es la herencia, es el dinero, y eso es vivir infelizmente, ¿no? Entonces, cuando dice el Señor que todo te va a ir bien y tendrás larga vida sobre esta tierra, no está diciendo necesariamente que económicamente vas a tener un gran impulso y vas a tener mucha fama y muchas cosas. No, no necesariamente. Pero lo que sí es la promesa de una vida en la cual tú vas a poder disfrutar de las cosas, ¿no? La mayor cantidad de veces o de tiempo de tu vida vas a estar feliz, vas a estar contento con tu familia, disfrutando de las cosas que el Señor te da. Porque lo contrario que es una vida desventurada, es una vida infeliz, triste, es una vida sin rumbo, es una vida donde uno no sabe a dónde caminar, no sabe qué hacer, dando vueltas en la vida, tropezando una y otra vez. Ahora, con esto de larga vida sobre esta tierra también, ¿no? En lo práctico podemos mirar también cuántos hijos se han muerto por la desobediencia a sus padres. Muchos. Yo recuerdo mucho en mi infancia, en mi adolescencia, teníamos un amigo que aparentemente era un chico obediente, un chico bueno, ¿no? Pero en una noche se le ocurrió de adolescencia irse con unos amigos en un carro a una fiesta, contrario al mandato de sus padres, y lamentablemente este auto tuvo un accidente y este chico murió, ¿no? Murió por la desobediencia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Jóvenes, ¿no? Nuestros padres son utilizados por Dios y muchas veces para protegernos, para guardarnos, para cuidarnos. Proverbios capítulo 3, verso 1. Miren, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿no? Y es interesante, de nuevo, el proverbio de Salomón dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis instrucciones, no te olvides de que yo lo que te digo, guárdalos en tu corazón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. De nuevo, la misma promesa que dice en Efesios, ¿no? Largura de días y el bien te dará, ¿no? Y aún en Proverbios dice de nuevo, ¿no? Guarda esos mandatos en tu corazón y largura de días y paz te van a aumentar. De nuevo, la idea es que si somos sabios y escuchamos a nuestros padres y mantenemos esos consejos en nuestro corazón, entonces eso nos va a ayudar para tener larga vida y disfrutar la vida que nosotros podamos tener. Más allá, en este mismo Proverbios, capítulo 3, verso 13, dice: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque sus ganancias es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. De nuevo, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. ¿Quién es el sabio? El que obedece. En nuestro contexto, en nuestra enseñanza, el hombre y la mujer que obedece a sus padres. El hombre y la mujer que honra a sus padres, ¿no? Ese es alguien inteligente, ese es alguien sabio. ¿Por qué? Porque la ganancia que va a obtener de esto es mucho más preciosa que el oro, que la plata. O sea, de nuevo, la ganancia es mucho mejor que inclusive tener dinero. O sea, no está hablando de vas a tener dinero, sino está diciendo que esta ganancia del honrar a los padres va a ser mucho mejor inclusive que tener dinero, que tener piedras preciosas, que tener todo lo que puedas desear. Porque largura de días te va a dar y habrá riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, ¿no? Vamos a disfrutar de una vida agradable cuando obediencia y honra a los padres, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con ello, con estas instrucciones claras que el Señor nos está dando. Proverbios capítulo 10, verso 21. Dice: Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Otra vez esa idea. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Y de nuevo, en nuestro contexto, ¿quién es el necio? Es aquel que desecha la palabra de Dios y va a desobedecer y deshonrar a sus padres. Y este es un necio. Y a los necios que viene por falta de entendimiento, inclusive viene la muerte. Por tanto, jóvenes, niños, desechar la instrucción de los padres, desobedecer a los padres, es una locura. Es algo insensato desobedecer a los padres con todo lo que Dios nos está hablando claramente. Dios nos está hablando claramente.
Y tenemos, si somos sabios, que obedecer a Dios. Y eso significa, en la enseñanza de hoy, obedecer a nuestros padres. Jóvenes, no queremos hacerles la vida como padres más difíciles, no queremos hacer la vida imposible, sino al contrario, queremos guardarles del mal, queremos lo mejor para ustedes, y por eso ahí están nuestros consejos, por eso ahí están nuestras direcciones, por eso ahí están inclusive el no que le podemos decir a muchas cosas. Si no encontramos, jóvenes, alguna razón para obedecer a nuestros padres, piensen en el mandato de Dios, que es justo, justamente para qué, delante de Dios, y promesa. Habrá largura de días y una vida en la cual podamos disfrutar, ¿no? Vivamos donde vivamos, estemos donde estemos, tengamos lo que tengamos. Ahora es probable que tú no lo veas así, pero confía en la palabra de Dios. Aún, de repente tus padres pueden ser de repente necios, porque tú puedes decir, no, pero mi papá es necio, mi mamá, mi papá me dicen no, simplemente por decir no. Una vez me dicen que sí, otra vez me dicen no, porque dependiendo de cómo se levantan, ¿no? Y ok, eso está mal de repente, ¿no? Eso está mal que de repente digamos sí a una cosa y luego digamos a la misma cosa, digamos no, solo por nuestros malos humores. Está mal, correcto, está mal, jóvenes. Pero piensa esto, el mandato de Dios sigue siendo ¿qué? Obedece a tus padres, porque aún Dios puede usar la necedad de tu papá, de tu mamá, para protegerte, porque Dios va a protegerte a través de las autoridades, de tus autoridades, a través de tus padres. Pero hermano, ¿y qué si está equivocado mi papá y mi mamá? Me puedes decir, sigue obedeciéndoles, a menos que lo que te manden quiera transgredir algo explícito en la palabra de Dios, ¿no? Si te mandan a pecar, obviamente eso no es una obediencia que deba darse. Pero después en todo lo demás, obedéceles, porque es capaz Dios que te está librando de algo. ¿Quieres ir a un viaje? Ok, de repente papá, mamá ya te dejaron ir a unos viajes en el pasado, pero en este viaje ellos se entercan y te dicen no. Entonces tú les vas y les dices con honra, papá, mamá, quiero que me expliquen por qué no me dejan ir a este viaje. Y papá, mamá te tratan de explicar, pero finalmente sigue siendo no. Tú tratas de argumentar, pero ellos siguen diciendo no. Tranquilo, porque tú no sabes lo que Dios puede estar obrando a través de esta circunstancia. Tú puedes decir, no, pero ellos solo neciamente se están encerrando en cosas que no deben decir. Pero cuidado, Dios capaz está protegiéndote de algo que tú no ves. ¿Quién sabe en ese viaje de excursión, ese bus, mientras está yendo a esa excursión, se voltea y se destruye? ¿Y qué es lo que pasó? Es que Dios usó la necedad de tus padres para protegerte a ti. Por tanto, sigue siendo bueno el mandato de obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Estate atento a lo que ellos dicen para que puedas oír, entender y puedas obedecer. Porque debes obedecerle en todo. Padres, es tan importante este mandato que necesitamos enseñar a nuestros hijos desde pequeños la obediencia a nosotros como padres y la honra a nosotros como padres. Porque Dios va a usar esa honra y esa obediencia también para que ellos vayan y puedan ser obedientes y puedan honrar a Dios. Hay un versículo en la palabra que dice, ¿cómo podemos obedecer a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar? ¿Cómo podemos amar a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar a alguien, a nuestro hermano que sí vemos, ¿no? Dándonos a entender que muchas veces tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer acá para poder entender el amor hacia Dios. Igual, nuestros niños, nuestros jóvenes, uno les dice, obedece a Dios, honra a Dios, pero obviamente ellos no van a entender, recién están entendiendo el concepto de Dios. Y ahora tú les dices, honra a Dios, obedece a Dios, es alguien que no ven, es alguien abstracto, ¿no? Ellos todavía están en ese proceso de crecimiento. Pero ¿cómo tú les vas a enseñar? A través de tú le obedeces a papá, tú le obedeces a mamá, tú le honras a papá, tú le honras a mamá. Y Dios va a usar eso, ¿para qué? Para que ellos puedan aprender a obedecer. Les va a ser más fácil. Si aprendieron a obedecer a los padres, van a aprender a obedecer un poco más fácil a Dios. Si ellos aprendieron a honrar a sus padres, van a aprender a honrar a Dios. Dios tiene una gran promesa en este mandato. Y si quieres que te vaya bien, joven, camina en obediencia y honra a tus padres. Padres, si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, enseñémosles obediencia y honra. No cometamos el error de enseñarles lo contrario, de enseñarles desobediencia. No obedezcas a tu profesor que... No, cuidado. No le digas tú a tu hijo,
No, no obedezcas a tu mamá. Tú ya sabes que tu mamá tiene sus cosas. Cuidado, le estás enseñando ¿qué? Desobediencia. Cuando tú le dices, no, no le escuches a tu papá, tú sabes que tu papá es un inútil, es un bueno para nada. Le estás enseñando ¿qué? A deshonrar a sus padres. Por tanto, cuando hablamos así, cuando nos ponemos así, los estamos encaminando hacia la condenación, hacia la destrucción. Padres, el enseñar la obediencia y la honra a nuestros hijos es algo serio y es un serio llamado de Dios para nosotros como padres. E hijos, jóvenes, es un serio llamado de Dios para obedecer. Y tú podrás decir, ay, pero es que es difícil obedecer, no entiendo totalmente a Dios en esto. Pero precisamente por eso Dios te da una promesa, que si tú obedeces, si tú honras a tus padres, te va a ir bien. Y puedes confiar en Dios, que su palabra no pasa. Su palabra es verdadera y Él es fiel. Y si Él te dice que te va a ir bien en esta vida, pues obedécele. Obedece a tus padres, honra a tus padres y verás las cosas buenas que Dios tiene para ti. No rechaces lo que Dios te da, lo que Dios te ofrece, sino aprende a caminar en la voluntad del Señor. Que el Señor les dé la sabiduría, jóvenes, niños, para obedecer a sus padres, y a ustedes, padres, la sabiduría para poder enseñar a sus hijos la obediencia y la honra a ustedes mismos y a todas las autoridades. Amén. Si este video te ha enseñado cosas nuevas el día de hoy, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros este video para seguir difundiendo la palabra de Dios. Y si aún no te has inscrito en el canal, yo te pido que tú te suscribas al canal para seguir recibiendo enseñanzas como estas.